después colgarla en YouTube. Después se la mandamos al equipo de formación, Héctor, para que sistematicemos también y podamos hacer algunas cápsulas para toda nuestra militancia, toda la juventud, las estructuras. Hasta el momento tenemos más de 20 personas, 24, 25 personas ya conectadas. Va a ir creciendo en la medida que vaya transcurriendo la actividad. Recordar que ahorita mucha de nuestra gente tiene el horario un poco volteado y se despiertan un poco tarde algunos, pero mucha gente pendiente de, de esta actividad el día de hoy. Vamos a iniciar, vamos a darle la palabra al compañero Héctor Rodríguez y que pueda entonces conversarnos un poco de la coyuntura nacional, internacional, de la pandemia, el COVID-19, que tenemos en el enfoque de la vicepresidencia de formación del partido, pero también desde el enfoque de un gobernador que además dirige uno de los estados más importantes del país, que es el estado Miranda. Adelante, hermano. Gracias, Pedro. Un abrazo para ti y para todos los que me ven y me escuchan. Primero que nada, felicitar la iniciativa. Creo que es plausible, es interesante en estos momentos de complejidad y de batalla podernos escuchar, compartir un rato, reflexionar sobre lo que está pasando y llenar de argumentos también la batalla. Una batalla larga, compleja, difícil, pero que sin duda alguna vamos a salir vencedores. Un saludo para la juventud, para el Partido Socialista y especialmente, bueno, para todo el liderazgo de base, que es el actor fundamental de la batalla que estamos dando, los jefes de calle, jefes de comunidad, el poder popular. También un abrazo para todos los funcionarios. La verdad que el esfuerzo que están haciendo nuestros médicos, bomberos, enfermeras, protección civil, las madres cocineras, arriesgando la vida y poniendo pues la solidaridad y el amor por delante, es un esfuerzo sublime, es un esfuerzo que hay que resaltar. Son los héroes anónimos que normalmente no aparecen en televisión o no aparecen reflejados en las redes sociales, pero que sin duda alguna son la columna vertebral de la gran batalla que estamos dando, no solamente en el marco de la pandemia, sino la batalla fundamental que es la construcción de la revolución, ¿no? Sobre el coronavirus, yo quiero organizar mi exposición en 4 momentos distintos. Primero hablar sobre la pandemia, siempre desde una mirada política, siempre desde una mirada de la guerra de posiciones que se está dando en las narrativas y en los argumentos. Segundo, la batalla geopolítica que se está dando en esta dimensión. Tercero, qué está pasando en América Latina. Y por último, en Venezuela, ¿no? En los 4 momentos, como dije, desde una mirada de la guerra de posiciones, de la guerra de argumentos, las narrativas que se están confrontando, que sin duda alguna, desde el punto de vista del sistema de formación, es lo fundamental a analizar. ¿Cuáles son los argumentos que están en contradicción, que están en tensión? Y cuál es nuestro discurso, nuestra narrativa ante esa realidad política, ante esa batalla conceptual, ante esa batalla cultural, ante esa batalla de guerra de posiciones, como diría Gramsci. Sin duda alguna, al principio, tanto en sirios como en troyanos, el coronavirus nació con expectativas, con dudas. Para muchos, la pregunta de si era un juego más de las farmacéuticas, de generar crisis, de generar caos, para, sin duda alguna, generar una dinámica de consumo a la que ya hemos estado acostumbrados en otros momentos. No es la primera vez que aparecen enfermedades que, desde el punto de vista mediático, se causa un escándalo más allá del impacto real que pueda tener dicha enfermedad y genera una ola de consumo, unas dinámicas de consumo que siempre terminan priorizando algún sector farmacéutico. Por eso, gran parte de la sociedad a nivel mundial vio con cierta expectativa el desarrollo inicial de la enfermedad, además una enfermedad que al principio se localizó en una ciudad puntual de China. A partir de ahí han surgido, bueno, un conjunto de narrativas, de guerras de posiciones que se expresan en lo geopolítico, un poco tratando primero de echarle la culpa a quién es el responsable de la enfermedad. Ahí pues habrá que investigar mucho para llegar a una conclusión. Ya ustedes han visto la narrativa que ha construido el mundo occidental en la vocería de Donald Trump especialmente, incluso llegando al extremo de acusarla de
virus chino, narrativa, argumentación que agarró la derecha venezolana, los principales voceros de la derecha venezolana, pero que en líneas generales no tuvo mayor calado internacional. Luego, bueno, todo el ataque que se le está haciendo a la Organización Mundial de la Salud, tratando también de argumentar en esa dirección de que la responsabilidad es sobre la República Popular de China, de que la OMS ha tenido una actitud de inclinación, de favorecer a China, de decir, bueno, que no se le va a seguir dando un financiamiento, por cierto, que Estados Unidos no paga desde el año pasado, y que, bueno, incluso ha sido muy duramente criticado por algunos actores internacionales, esta actitud que está teniendo Trump. Algunos analistas consideran que es parte del esfuerzo que hace Donald Trump por desviar la atención sobre el colapso y la tragedia que está pasando en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos llegaba a 30.000 muertos, solamente en las últimas 24 horas tuvo más de 2.300 muertos. Pero más allá de ese análisis que lo vamos a ir desarrollando durante el transcurso de esta exposición, lo que es cierto es que hoy en día nadie duda de la condición de pandemia de esta enfermedad. Ya a esta altura nadie tiene duda de que pueda ser algún ensayo de alguna farmacéutica, más allá de que tendremos que investigar a posterior de dónde sale esta enfermedad. Uno de los voceros de la Cancillería china genera toda una narrativa de algunos experimentos que se hicieron en un laboratorio de guerra bacteriológica en Estados Unidos, que públicamente fue aislado, fue cerrado el año pasado. En esa misma ciudad militar, en ese mismo espacio militar donde se cerró este laboratorio, entrenaban algunos atletas que fueron a las Olimpiadas Militares de China, en la ciudad donde se desarrolla el virus, y posterior a que se ve las consecuencias del virus, empiezan a aparecer autopsias de algunos militares y algunos muertos en Estados Unidos, en la ciudad donde se cerró este laboratorio, que coinciden con las características de este virus. Estas son investigaciones que están en desarrollo. También hay una de una universidad norteamericana donde clasifica el virus en tres generaciones. La generación A, que es la que ha visto en las autopsias norteamericanas, la generación B, que es la que se ve en China, y la generación C, que es la que ha ido mutando aparte de Europa y América Latina. Entonces, según estos estudios de la universidad, también indican que es una enfermedad que nace en los Estados Unidos. Sin embargo, esto va a ser determinante. Hay dos elementos fundamentales, no para los efectos de la administración de la enfermedad o el control de la enfermedad, sino para los efectos de la narrativa. ¿Quién logra demostrar de dónde surgió la enfermedad? Y el segundo elemento, ¿quién logra sacar la vacuna? Esos van a ser dos elementos fundamentales para dos grandes disputas que hay en este combate de las narrativas. La primera disputa es geopolítica, sin duda alguna. Hay una confrontación entre el mundo occidental, sobre todo entre Estados Unidos, y el mundo oriental, sobre todo la República Popular de China. Esa confrontación llega en un momento, en un contexto de una confrontación mayor que se viene desarrollando. Esa confrontación se expresa sobre todo en la acusación de quién es el responsable, y va a tener una definitoria en quiénes de las partes en confrontación logra dar la solución. Mientras esa solución se consigue, la solución definitiva, que es la vacuna, también hay una guerra de posiciones. Vemos a China, vemos a Rusia en una actitud de solidaridad, de demostración de capacidades productivas, logísticas, atendiendo diferentes países del mundo, mientras que vemos a unos Estados Unidos en una incapacidad absoluta de controlar internamente la situación y, por supuesto, más allá del control interno, de apoyar, de contribuir con lo que son sus aliados naturales. Esto se va a ver reflejado en las narrativas de las alianzas geopolíticas, que se va a expresar con mucha fuerza en la batalla geopolítica que hay en América Latina y que hay en Venezuela, y la vamos a ver más adelante. Pero más allá de la batalla geopolítica hay otra batalla en las narrativas, que es el debate entre lo público y lo privado, el debate entre el Estado mínimo neoliberal, el Estado que no se mete en la vida de los ciudadanos, que cada ciudadano debe resolver sus problemas por sus propias capacidades, por sus propias voluntades, argumentando que la intervención del Estado en la dinámica cotidiana del ser humano coarta la libertad. Y quienes, por el contrario, defendemos que no, que el Estado debe tener capacidad de atender las
estas dimensiones sociales para generar igualdad, para generar condiciones de equilibrio social, y que esto para nada coarta la libertad, sino que por el contrario genera bases, condiciones materiales de justicia que permitan desarrollar la libertad del ser humano. Esos han sido dos conceptos que históricamente han entrado en contradicción. La visión neoliberal, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, se ha impuesto con mucha fuerza. Se atrevieron a decir que ya no había debate cuando cae el bloque de la Unión Soviética, y sin duda alguna, con el impulso del imperialismo norteamericano, con su capacidad cultural, ganó muchísimo terreno. Esto ha traído como consecuencia pues el desmontaje del estado de bienestar europeo, la caída de todo el bloque socialista. Esto tuvo como contraposición, y hay que decirlo con mucho orgullo, la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana, incluso previo a la Revolución Bolivariana, lo que se llama como el Caracazo, que se desarrolló no solamente en Caracas, en Petare, en Guarenas, Guatire, fue un reto, fue un grito de rebeldía a esa ola neoliberal, y luego de ahí surge pues la rebelión del 92, la Revolución Bolivariana, y reposiciona todas las políticas sociales, todo el papel que debe jugar el Estado en la generación de condiciones de igualdad, de justicia, de salud pública, de educación, y genera todo un debate nuevamente a nivel geopolítico, a nivel mundial. Sin embargo, eso tuvo una respuesta dura, compleja, sobre todo en América Latina, que se vio expresada en el golpe de Estado de Honduras, de Paraguay, de Brasil, derrotas electorales como la de Argentina, traiciones como la de Ecuador, y el desmontaje que se expresa en las dos áreas. En el área geopolítica, el desmontaje de la UNASUR, el debilitamiento de la CELAC, es decir, en la primera guerra de posiciones en la que yo estoy planteando, y segundo, el desmontaje del Estado social de derecho y de justicia, o del Estado de bienestar como algunos plantean, y que lo pudiéramos resumir en el papel que debe jugar el Estado en las políticas sociales y en la vida cotidiana de la gente. Estos dos elementos son fundamentales porque son los dos grandes elementos de la batalla geopolítica de las últimas 4 o 5 décadas. ¿Qué relaciones internacionales se dan? ¿Cómo se desarrolla? ¿Hacia dónde se alinea los distintos países? ¿Cómo son el conjunto de alianzas geopolíticas? ¿Y cuál es el papel que debe jugar el Estado en la vida cotidiana? Esos dos debates, esas dos grandes discusiones políticas están en discusión, se ven con mucha claridad en el momento de la pandemia. ¿Cuál eje de alianzas internacionales está teniendo mayores fortalezas, mayor capacidad de despliegue en esta batalla, y cuál es el papel del Estado? Vemos, por ejemplo, cómo sociedades como la europea, que con la terminación de la Segunda Guerra Mundial jugó un papel determinante el Estado en el concepto del Estado de bienestar, sobre todo para que el bloque comunista no se viniera sobre ellos. Posterior a la caída del bloque comunista, del muro de Berlín, fue desmontando todo su estado de bienestar, y encuentra la pandemia a una Europa que se ufanaba de su fortaleza, de su unidad, muy debilitada desde el punto de vista de sus capacidades de respuesta, pero también muy debilitada desde el punto de vista de su alianza, de la capacidad de solidaridad entre ellos mismos. Es una expresión de estas dos batallas que estamos dando. Esto se expresa con mucha fuerza en América Latina, una incapacidad también absoluta de dar una respuesta colectiva. Desmontaron la UNASUR los países que se alinearon a los Estados Unidos, propusieron la Alianza del Pacífico, que no ha tenido ninguna capacidad de respuesta, y lo que conocemos como el Grupo de Lima ha sido los países con mayores debilidades, también por esta visión del papel que debe jugar el Estado, del papel que debe jugar la economía. Priorizaron la economía, priorizaron la ganancia por encima de la vida, se impusieron los intereses económicos y no los sectores populares, y esto nos hace concluir en un primer análisis el papel que debe jugar el pueblo en los espacios de poder. Cuando no hay un gobernante, cuando no hay un gobierno, un partido que sea genuino representante de los intereses colectivos, sino que por el contrario defienda los intereses económicos, los intereses empresariales, ante esta situación termina inclinándose la decisión a favor de los sectores que ese gobierno defiende. Por el contrario, en Venezuela, que claramente gobierna
los sectores populares, pues no hay duda en que la decisión desde el principio tiene que ser defender la vida y defender los intereses colectivos. Entonces, el coronavirus hoy es una realidad indiscutible, incluso por quienes al principio quisieron menospreciar el impacto de esta pandemia. Ahí vemos pues las vocerías del primer ministro de Inglaterra, que incluso como hecho simbólico llegó a estar en terapia intensiva en un hospital público, alguien que no es defensor de la salud pública. Ahí vemos la situación en la que se encuentra Brasil. Bolsonaro es la mayor expresión de esta crisis que está generando la pandemia desde el punto de vista político. No estoy haciendo un análisis de salud, y ahí vemos al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con una gran crisis de gobernabilidad. Es importante que no confundamos la crisis de gobernabilidad con una crisis de liderazgo. Por el contrario, los análisis que se han hecho desde el punto de vista de las encuestas es que la mayoría de los presidentes han aumentado su nivel de liderazgo, su nivel de aceptación, porque son presidentes que se presentan en combate, pero sí genera una confrontación entre los grupos de poder a lo interno, que es importante ver cómo se va desarrollando. Entonces, es una pandemia que tiene, sin duda alguna, un gran impacto político, que yo resumiría en dos grandes análisis que tenemos que hacer. El análisis geopolítico, cómo se van desarrollando las relaciones de poder entre los distintos estados, sobre todo desde el punto de vista de la narrativa, qué capacidad de alianza, qué unidades de alianza, ejemplo los BRICS, ejemplo Unión Europea, ejemplo UNASUR, tienen fortalezas y cuáles no, qué políticas internacionales son correctas y cuáles no en esta circunstancia, en esta crisis que genera la pandemia. Y la segunda dimensión del análisis es el papel del Estado, el papel de lo público, el papel de los sistemas de salud público versus o en contra, confrontado a la visión neoliberal, a la visión de la salud privada, a la visión de que el Estado no debe intervenir. Sin duda alguna, la visión de lo público, la visión del Estado, entra en disputa con muchísima más fuerza. Vemos las principales expresiones del neoliberalismo diciendo cosas como que vamos a intervenir en las clínicas privadas, vamos a intervenir en las empresas productoras de respiradores, es decir, se desecha por completo ese discurso, esa argumentación de que el Estado no interviene. Ante situaciones como esta, no hay duda para la mayoría de los ciudadanos de la necesidad de un Estado fuerte, de un Estado con capacidad de intervención, de un Estado con capacidad de defender a la mayoría, de defender a los pobres. Es importante que estas dos tensiones, estos dos debates que hay, le hagamos muchísimo seguimiento porque tiene mucho que ver con los argumentos que nosotros defendemos y con las narrativas. En el primer elemento de esto, yo quiero hacer una pausa en la dimensión geopolítica. Hoy el mundo está sin duda alguna desde hace tiempo en tensión desde el punto de vista de las alianzas geopolíticas. La Segunda Guerra Mundial crea las condiciones para que Estados Unidos se posicione como el principal imperio, recordando al imperio como aquel país que tiene la potencia económica, la potencia militar y la potencia cultural. Esto es importante destacarlo porque con muy bajo nivel argumentativo la mayoría de los voceros de la oposición venezolana viven diciendo, bueno, que nosotros somos antiimperialistas, pero nos relacionamos con un país potencia como China, que sin duda alguna es una potencia económica, para algunos la principal potencia económica del planeta, o nos relacionamos con un país potencia como Rusia, que sin duda alguna es una potencia militar, y algunos son tan bárbaros que llegan a decir que hablar del imperialismo cubano, que claramente no tiene ni potencia económica, ni potencia militar, ni potencia cultural, no con esto queriendo decir que no tienen fortalezas en todas estas áreas, sino que para considerarlo potencia, bueno, tiene que tener esa capacidad de influencia a nivel mundial que sin duda alguna no tiene. China, por ejemplo, a pesar de que tiene una cultura con mucha densidad, esa cultura no tiene el nivel de influencia que pueda tener los Estados Unidos. Si ustedes hacen ahorita un test rápido a 10 jóvenes de cada país del mundo, por ejemplo, ¿qué películas han visto? Un joven promedio de 20 años, el 90% de sus películas van a ser películas construidas, desarrolladas, narradas desde la mirada occidental, desde la mirada norteamericana. Eso te habla del nivel de influencia cultural, entendiendo que la formación
que se da por la superestructura, pues está claramente relacionada con los elementos de la educación formal, sin duda alguna, la principal potencia que tiene el Estado para justificar, ahí se abrió un micrófono de algunos de los compañeros, para justificar, para reproducir un conjunto de relaciones económicas, sociales y culturales. El mejor ejemplo de esto, pues es la influencia del Imperio Español sobre América Latina. Impuso su religión, impuso su idioma, impuso sus relaciones económicas, relaciones de coloniaje, sus relaciones sociales, relaciones de esclavitud. Esa es su capacidad cultural. ¿Y a través de qué lo hizo? A través de la educación formal, a través de la religión, a través de las leyes. Es decir, cualquier joven que nacía en América Latina, desde que nacía, tenía una familia, una religión, una educación formal, una cultura que te iba justificando y reproduciendo la esclavitud, el coloniaje, la relación de poder monárquica. Esa capacidad cultural, quien tiene la potencia para hacerlo a nivel mundial, hoy es Estados Unidos. En el pasado, bueno, el Imperio Otomano sobre los territorios considerados turcos en ese momento, el Imperio Romano sobre toda lo que gran parte de la Unión Europea, gran parte del norte de África, luego el Imperio Español, sobre todo su continente, sobre todas sus colonias españoles, pero sin duda alguna quien tiene esa capacidad hoy es Estados Unidos. Les recuerdo, 3 elementos: potencia económica, potencia militar y potencia cultural. Son los 3 elementos que te construyen la situación de imperio. Y sin duda alguna, producto bueno de esto que estamos usando, de las tecnologías, de la radio, de la televisión, del cine, del internet, la capacidad de influencia que tiene el actual imperio es muy superior a las influencias culturales que tuvieron los imperios anteriores. Entonces, esto es importante que lo determinemos porque esta Segunda Guerra Mundial abre el camino para que Estados Unidos despliegue toda su capacidad de imperio. No quiere decir esto que eso no ha tenido contradicciones. Ha tenido varias. La Unión Europea es un intento de eso. El crecimiento que ha tenido la República Popular China, pero sobre todo lo que ha construido geopolíticamente la República Popular de China, que va desde su participación en los países no alineados, sus alianzas con el mundo asiático, su relación con África, más recientemente todo el esfuerzo de relación de la República Popular China con América Latina. Otro gran esfuerzo es el renacimiento de Rusia. Rusia, después de la caída del muro de Berlín, se ve muy debilitada. Además tuvo un gran enfrentamiento previo a la caída del muro de Berlín en las relaciones China y Rusia, que Estados Unidos supo aprovechar muy bien. Pero bueno, la llegada de Putin al poder ha sin duda alguna levantado la capacidad económica, militar y el juego que hace Rusia en el escenario geopolítico. Y otro elemento fundamental del cual nos debemos sentir muy orgullosos es el papel que ha jugado América Latina, sobre todo desde Venezuela. Las relaciones multipolares, las relaciones de poder, que es un planteamiento correcto y que hoy se ve reflejado en la pandemia de Venezuela, no solo con los Estados Unidos, sino además con China, con Rusia, con Irán, con África, con Europa, pero sobre todo el proceso de unidad latinoamericana expresado en el ALBA, en UNASUR, en la CELAC, son expresión de eso, pero son expresión sobre todo de un mundo que está en un debate, en el mundo unipolar o en el mundo multipolar. Ese debate se ve con mucha claridad en el marco de esta pandemia. Eso es una de las principales disputas que están en juego en el marco de esta pandemia. Y está en juego en el despliegue físico. Es muy simbólica, por ejemplo, la foto, el video de las Fuerzas Armadas rusas entrando a Italia con ayuda humanitaria, o el avión ruso aterrizando en Nueva York con ayuda humanitaria, o los aviones chinos aterrizando en todas partes del mundo con ayuda humanitaria. Eso no es solamente una ayuda humanitaria, ahí hay un juego de posiciones, hay un juego de narrativas que tenemos que hacer seguimiento, que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque ahí se está debatiendo el nuevo escenario geopolítico post-pandemia. Es un juego muy interesante. Y el segundo juego, como les venía insistiendo en la introducción que les hice, es el juego de lo público. Más que un juego, el debate de lo público. ¿Cuál es el papel que debe jugar el Estado? Hoy pareciera nadie tener duda en medio de la pandemia de la necesidad de un sistema de salud
público, pero no se juega o no se debate solamente desde el punto de vista del sistema de salud, que pudiera ser lo más elemental. Estamos también trabajando o estamos también en debate de los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, no llevo la cuenta actualizada, la última vez que lo vi fue hace una semana. Estados Unidos había activado durante la pandemia 17 millones de personas el seguro por desempleo, es decir, personas que se quedaron sin empleo y fueron y activaron su seguro por desempleo. Eso no cuenta a la cantidad de seres humanos que en Estados Unidos trabajan en condiciones de migrante, en condiciones ilegales, que por supuesto no tienen acceso. Algunos estudios de algunas universidades plantean que esto llega a unos 30 millones, es decir, podríamos estar hablando de unos 47, 50 millones de personas en Estados Unidos que desde la pandemia se han quedado sin su condición de ingreso fijo. Para el Estado neoliberal, para el Estado mínimo, eso simplemente no existe. Cada quien debe resolver según sus propias capacidades. Quienes defendemos el papel del Estado, decimos que hay que garantizar un ingreso a esas personas. Eso también está en debate. También está en debate el papel que juega el Estado en la economía. ¿Qué hacemos con la pequeña y mediana industria que en este momento no tiene o no está funcionando porque están respetando la cuarentena o porque no tienen mercado, porque la gente pues se limita a consumir los productos de primera necesidad, alimentos, medicamentos, algunas energías, etcétera? Pero, por ejemplo, una pequeña empresa de recreación, de cine, de teatro, ¿qué hace con ella? ¿Qué hace con sus trabajadores? ¿Qué hace con sus ingresos? ¿Tiene el Estado algún papel que jugar para garantizar la estabilidad de ese empleo? ¿Debe el Estado garantizar la inamovilidad laboral y no poder despedir a las personas? Esos son, es decir, cuando estamos hablando del debate del papel del Estado, no estamos hablando exclusivamente de lo que pareciera más básico, más elemental y que pues, espero, aspiro, creo que no hay ninguna duda de que debe existir un sistema de salud pública, que en estas situaciones de pandemia, de emergencia mundial, los sistemas privados colapsan por completo, no tienen capacidad. ¿Cómo hace una persona, por ejemplo, en los estados donde no hay salud pública, qué hacen con las pruebas del coronavirus? ¿Solamente se la hace el que la pueda pagar? Bueno, sí, que cada quien resuelva. Bueno, resulta que una persona que no se haga la prueba y no se pueda aislar, no solamente se ve afectada a ella, sino que afecta incluso a quien pueda pagarla. Es decir, hay elementos que no son preocupación solamente de la individualidad, que tienen que tener una mirada colectiva. Y esta es una clara expresión. Si pareciera que en lo del salud no hay discusión, pero el debate también está abierto no solamente para el área de la salud, es cómo interviene el Estado en la economía. Hoy pareciera claramente que debe intervenir, que debe proteger el empleo, que debe proteger la pequeña y mediana industria, que debe proteger industrias que aún no siendo pequeñas son estratégicas. Por ejemplo, hoy la industria de producción de respiradores o de mascarillas o de fármacos extremadamente necesarios. A lo mejor alguien pudiera decir, alguna empresa privada, de su lógica privada, no, yo no voy a producir mascarillas porque no, la gente no las está comprando, pero resulta que si no las produce, aunque la gente no las esté comprando y las distribuye a un precio regulado e incluso gratuitamente, simplemente pues la humanidad puede entrar en un caos absoluto. Entonces, ahí no priva el interés particular, el interés privado, priva el interés público, el interés colectivo. Y la única forma en que ese interés colectivo se vea expresado es a través de una organización que se llama el Estado. Por eso es tan importante que estos debates que se están dando, todas y todos seamos parte de ellos, seamos parte de esa discusión. Me dice Pedro aquí que salude también a los que nos están escuchando por Radio Nacional de Venezuela. Bueno, un abrazo para todas y todos los oyentes de Radio Nacional de Venezuela y por distintas vías. Entiendo también que están publicando por algunas redes sociales. Bueno, un abrazo para todas y para todos. Entonces, primer elemento, el elemento geopolítico, el debate geopolítico, la guerra de posiciones, de narrativas, de argumentación que se está dando en la dimensión geopolítica. Y segunda dimensión de este debate, el segundo elemento, el papel del Estado, la discusión entre lo público y lo privado, que va, insisto, mucho más allá del sistema de salud, aunque hay una discusión en el sistema de salud. Hay quienes todavía se atreven a plantear que un sistema de salud privado es mucho más eficiente. Esta pandemia, esta crisis, expresa con mucha claridad y creo que no deja margen a duda de la necesidad de los sistemas de salud público, pero creo que la discusión va mucho más allá.
va en el plano de lo económico, va en el plano de lo social. Aquí hay un gran debate, por ejemplo, que vamos a tocar más adelante, sobre el tema educativo. ¿Quién decide cómo se administra el sistema educativo ahorita? ¿Lo decide cada escuela o cada familia de manera privada, o es una discusión colectiva, es una discusión pública que hay que dar, ¿no? Esos dos debates también, por supuesto, se expresan y nos toca con mucha fuerza en América Latina. Ya adelanté algo, el error que fue sin duda alguna haber desmontado UNASUR, más desde miradas particulares, geopolíticas, ideológicas, que desde una mirada práctica de la necesidad de una América Latina unida. Ya Bolívar lo decía, la necesidad de generar equilibrio en el universo y unirnos para que se nos respete. Chávez, en otros términos, decía lo mismo, el mundo multipolar, el equilibrio de poderes, y avanzamos incluso con diferencias ideológicas. No olvidemos que la UNASUR, que la CELAC, se lleva adelante con Chávez gobernando Venezuela y con Uribe gobernando Colombia. O sea, nadie puede dudar de las claras diferencias ideológicas, políticas que existían, pero de una verdad absoluta, que es la necesidad de unir a quienes pareciéramos tener condiciones que coinciden. Un mismo idioma, una misma religión en líneas generales, unas mismas problemáticas, una geografía parecida y una realidad geopolítica parecida. La confrontación pequeña, la subordinación de muchos gobiernos latinoamericanos a los intereses de Estados Unidos y, en consecuencia, una política internacional que responde a los intereses externos y no a los intereses regionales y nacionales, pues hizo que perdiéramos la oportunidad. En estos días algunos de los analistas analizaba, por ejemplo, cuando salió la gripe H1N1, la diferencia coordinada que dio la UNASUR, las políticas de migración que se dieron en ese momento, las políticas de compras colectivas de medicamentos para disminuir costos, para aprovechar logística desde el punto de vista de los volúmenes, que por supuesto esa gripe no tiene las magnitudes que hoy tiene esta pandemia. Si esa organización la tuviésemos ahorita, si en vez de estar cada quien por su lado, estuviésemos aprovechando de manera coordinada las capacidades científicas de investigación, tuviésemos una política coordinada de migración, tuviésemos una política coordinada de producción con toda la capacidad industrial de América Latina, de América del Sur, y una política coordinada de compras de los insumos que no tuviésemos en América Latina, sin duda alguna la respuesta que estaríamos dando hoy a la pandemia en América Latina sería mucho más eficiente, mucho más coherente, con el simple hecho de compartir experiencia. La ceguera política, la mirada pequeña, pues no nos ha permitido avanzar en esa dirección. Pero lo peor es no solamente que no lo hayamos hecho de esa manera, sino las consecuencias que eso tiene. Y eso es uno de los principales riesgos que tiene Venezuela hoy, porque a pesar, yo estoy convencido de que estamos dando una buena respuesta a la pandemia, es una pandemia que claramente sobrepasa la frontera. Es decir, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, tenemos un gran control, de eso voy a hablar ahorita, pero bueno, Colombia, Brasil, Ecuador están completamente desbordados. Y no podemos nosotros creer que es suficiente con controlar la pandemia internamente. El impacto que va a tener Colombia con una frontera tan porosa, tan extensa, sin además ningún tipo de coordinación eficiente, real, entre los dos gobiernos, es inevitable ese impacto. Pero eso que estamos diciendo para Venezuela puede ser para cualquier país. Es decir, a todos los países de América Latina les interesa tener una política coordinada porque la pandemia, sin duda alguna, es un elemento que sobrepasa las capacidades nacionales y regionales, ¿no? Y aquí me llegan algunas preguntas, voy a ir cerrando entonces con el tema Venezuela y con el tema de formación, ¿no? Venezuela es el resultado de esos dos debates. Primero, en el debate geopolítico. Desde hace 20 años, esto es importante aclararlo, ¿no? Algunos dirigentes de oposición, la oposición se ha partido en varios pedazos. Está desde la oposición muy miserable, que considera, bueno, que la pandemia, y de verdad se cree en sus mentiras, de que, bueno, como nos han bloqueado, como nos han generado unas condiciones de dificultades, nosotros nos encuentra esta pandemia
completamente arrodillado, sin ninguna capacidad de respuesta, y que es mentira que existe un médico por lo menos en cada municipio de este país, que barrio adentro existe, que tenemos organización social, que tenemos conciencia, y que en vez de lo que sería normal, lo que sería ético, lo que seguramente cualquiera de nosotros haría si nos tocara liderar en algún momento una oposición en cualquier país, ante esta pandemia haríamos lo que es normal. Es decir, vamos a parar la confrontación y vamos a colaborar hasta que superemos la pandemia. Después de superar la pandemia, pues seguimos con la confrontación. Eso es lo que cualquier ser humano medianamente racional, medianamente pensante, diría es lo correcto hacer. Y es incluso lo que nosotros aspiramos, que haya una oposición venezolana que diga, sí, tengo diferencias en el modelo económico, en el modelo político, en el modelo social, en el modelo de relaciones internacionales, pero sin duda alguna la pandemia supera cualquiera de esas diferencias. Hagamos una pausa, dime en qué puedo colaborar, tú administras el Estado, yo soy la oposición, dime en qué ayudo. Pero no, lamentablemente esa no es la oposición que tenemos. Tenemos una oposición, yo no voy a decir que toda, estoy hablando de esta parte de la oposición, la que aprovecha esta pandemia para tratar de generar caos, para tratar de generar inestabilidad, la que se plantea una locura y una irracionalidad, como ponerle precio a las cabezas de los dirigentes de un Estado en una acusación completamente falsa, irracional, como es acusar a Venezuela de ser el principal promotor del narcotráfico en Estados Unidos, cuando todos los estudios de las Naciones Unidas, de los mismos Estados Unidos, de la misma DEA, dicen que el Océano Pacífico es por donde se mueve el 90% del narcotráfico, que va desde Colombia hacia los Estados Unidos. Nosotros nos preguntamos cómo si el 90% del narcotráfico sale de Colombia, entra a los Estados Unidos por el Océano Pacífico, y en Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas del principal ejército del mundo, no logran controlar eso. Van a hacernos a nosotros responsables de eso. Es claramente una jugada política para desviar la locura que está pasando en Estados Unidos y también para tratar de aprovechar y, bueno, querer incrementar el bloqueo. Es decir, la lógica de ellos, la lógica de este grupo miserable es tratar de sacar provecho político a esta situación. Creo que, por supuesto, no van a conseguir ningún provecho. Por el contrario, lo que van a conseguir es el rechazo de las grandes mayorías del pueblo venezolano, independientemente de su posición política. Luego hay una oposición tal vez un poco más moderada, más racional, pero que argumenta lo siguiente. Bueno, el gobierno lo está haciendo bien. Por primera vez lo está haciendo bien. Por primera vez ha tomado las decisiones correctas, etcétera, ¿no? Yo ante esta situación les planteo, o es mi análisis, por supuesto que el gobierno lo está haciendo bien desde mi punto de vista, pero no solamente es que lo está haciendo bien ahorita, es que es el resultado de un conjunto de hechos correctos durante los últimos 20 años. Es decir, lo está haciendo bien, lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo bien además porque hemos hecho un conjunto de cosas durante 20 años que nos permiten hacerlo bien. Nos permiten tener médicos en todos los municipios de este país. Eso no lo tiene casi ningún país de América Latina. Seguramente Cuba y nosotros, médicos de verdad. Es decir, no hay un municipio de los 335 municipios de este país donde tú vayas y no tengas un médico, no tengas un CDI, no tengas un barrio adentro, no tengas un estudiante de medicina. Y eso no es producto de una decisión coyuntural que hemos tomado ante la pandemia. Eso es producto de una mirada política del papel que debe jugar el Estado, de la necesidad de que para que el ciudadano ejerza un derecho, el Estado tiene que ofrecer una política pública, tiene que garantizar una burocracia, unos recursos, una política de formación sistemática en el tiempo. Es decir, un sistema de salud territorializado como el que nosotros tenemos no se construye de la noche a la mañana. Es producto de años de trabajo, de construcción, de mantener una posición incluso a veces contra la corriente. ¿Cuántas veces nos dijeron es incorrecto la relación geopolítica con Cuba, es incorrecto formar médicos como ustedes están formando? Y hoy vemos que esos médicos cubanos son los que están yendo a distintos sistemas públicos y privados de salud del mundo a ayudar porque no tienen médicos, porque la lógica privada no es la correcta. Entonces aquí vence o se presenta como victoriosa. A mí me está haciendo seña Pedro, vamos a ver qué me escribe aquí. No. ¿Ah? Continúa sin problema, hermano. Estaba saludando a alguien que llegó por aquí, disculpa. Ah, ok. Entonces, la decisión de poder desplegar y poder decir, como decimos hoy, no, vamos a visitar 20.000 casas diariamente.
es porque tienes un sistema de salud público que fue contracorriente, que fue revolucionario, que transformó una realidad y que hoy tiene la potencia, la capacidad de hacer eso. Eso no lo tienen todos los países, aunque eh, no sé, aunque en Brasil hoy decidiera, Bolsonaro se da cuenta que en Venezuela estamos haciendo bien y dice, voy a copiar lo que está haciendo Nicolás Maduro y mando a todo el sistema de salud público a ir casa por casa a hacer el despistaje. No lo pudiera hacer. No lo pudiera hacer porque no tiene los médicos, no lo pudiera hacer porque los médicos cubanos que estaban en Brasil los expulsó apenas llegó, no lo pudiera hacer porque no tienen la coherencia de una mirada de gobierno. Entonces, esas decisiones que estamos tomando son producto de 20 años de revolución que se expresan en el barrio dentro, en la formación de médicos, que se expresa en el poder popular, en la organización social, en tener 250.000 jefes de calle, 40.000 jefes de comunidad, la RAS, los consejos comunales, y entonces tiene el Estado un pueblo organizado, un pueblo consciente, un pueblo que conoce el territorio, que es capaz de llevar adelante la cuarentena, de llevar adelante el despistaje. Es producto también del carnet de la patria. Estos días, un presidente que yo no comparto su mirada de gobierno, pero que tomó decisiones correctas, el presidente de El Salvador, Bukele creo que se llama, ¿no? Tomó la cuarentena, trató de pagar un bono para la economía que llaman informal, los artesanos, los peluqueras, los odontólogos, y no lo pudo pagar. No lo pudo pagar porque no tiene un sistema robusto como el sistema patrio, que tenga los datos de todas las personas, que tenga la capacidad de depositar, es decir, las medidas de cuarentena, de bono, de CLAP, de médico casa por casa, son las correctas, es verdad. En eso tiene razón esta parte de la oposición no miserable, más racional, pero no son, en lo que no tienen razones es que sea correcto porque solamente lo estamos haciendo bien ahorita, son los correctos porque tenemos un acumulado de 20 años de revolución que nos permite tomar y ejecutar esas decisiones. Por eso es muy importante porque esto también apuesta a las narrativas. Y lo otro correcto, en la narrativa del Estado versus lo privado, y lo otro correcto es la narrativa geopolítica. Es decir, también son lo correcto porque nosotros tenemos 20 años de construcción de relaciones geopolíticas multipolares. Es decir, nosotros tenemos 20 años trabajando la relación con China, la relación con Rusia, la relación con Cuba, la relación con Irán, fuertemente criticada por quienes creen que el mundo es solamente los Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada contra los Estados Unidos, pero no podemos tener una relación exclusiva con los Estados Unidos y menos de subordinación. Si los Estados Unidos quieren tener una relación con respeto, maravilloso. Incluso nosotros le vendíamos petróleo a los Estados Unidos hasta enero del año pasado, que ellos decidieron romper relaciones con nosotros apostando a esta jugada del diputado Juan Guaidó. Es decir, no se nos puede acusar a nosotros de no querer tener una relación con Estados Unidos. Lo que sí es que no vamos a aceptar nunca, jamás, una relación de subordinación, una relación unipolar, que es una de las cosas que yo conozco. Nosotros somos un país libre, un país soberano, un país que salió de sus fronteras para darle la libertad a otros países. Nos piden de los bolivarianos y las bolivarianas, por lo menos, subordinación o ceder nuestra soberanía. Nosotros estamos dispuestos a tener una relación de respeto, de soberanía, con ellos y con todas y con todos. Pero entonces, estas decisiones que en los geopolíticos tienen un impacto muy importante, que es lo que nos permite decir, bueno, necesitamos tener un puente aéreo diario con Rusia y con Estados Unidos, con Rusia y con China, y lo tenemos porque tenemos 20 años construyendo esas relaciones, que no solamente es un tema de relaciones políticas, es un tema de relaciones económicas, de relaciones logísticas, que son el resultado. Entonces esto es importante. Y un tercer elemento en lo nacional es el tema de la unidad política. Es decir, ahí está Bolsonaro, que, bueno, proyectaban su liderazgo como un liderazgo indiscutible de las masas, y ahí tienen subordinados a todos los gobernadores, a todos los poderes. Es decir, en Venezuela hay un presidente que desarrolla, construye una política, y luego hay un conjunto de gobernadores, alcaldes, poder popular, poderes, que ejecutan esa política con unidad de mando, con unidad de liderazgo, que es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho y que es algo que ha golpeado muchísimo o ha intentado golpear muchísimo la derecha, que es el tema de la unidad del chavismo. Nosotros tenemos que cuidar, ya nosotros lo sabemos de las distintas dificultades que hemos atravesado, lo sabemos de la guarimba, lo sabemos de los intentos de golpe de Estado, lo sabemos del sabotaje eléctrico el año pasado. Es decir, nosotros también tenemos una experiencia de lucha y sabemos lo importante que es mantener
la unidad del chavismo. Todo esto también se da, y aquí entro con el tema formativo, con una amalgama que es la conciencia política de nuestro pueblo. En estos días leía unos tweets del que dirige El Nuevo País, Poleo, una barbaridad lo que decía, respondiéndole a alguien que no conozco, que planteaba que, bueno, que ante esta dificultad que estamos viviendo, producto de la cuarentena, de la dificultad de abastecimiento que ellos plantean, él no se explicaba cómo es que el pueblo no había salido a un Caracazo. Y Poleo le respondía que, bueno, que es que el Caracazo no fue una expresión del pueblo, sino que fue algo construido por la izquierda, por Fidel. Es decir, ya rayan en la irracionalidad. Ese es el nivel de análisis que está haciendo la derecha venezolana. Ahí se equivocan. Lo que está pasando en el pueblo, lo que está pasando en la sociedad política venezolana es una gran conciencia. Una conciencia que se ha forjado al calor de 20 años y más de combate, de lucha, de discusión, de debate. Y es por eso tan importante, y con esto cierro, el papel que debe jugar el sistema de formación, que lo quiero trabajar en dos dimensiones. Una es la formación formal, que se ha dado un gran debate, se hizo una encuesta en estos días en el Sistema Patria. En estos tiempos de cuarentena se viven varias etapas. Una primera etapa es la etapa del miedo. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a aguantar encerrado en un apartamento con dos niños de 4 años y 7 años? ¿Se me van a subir por las paredes? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo mantengo la alimentación de manera correcta porque la ansiedad me está matando? ¿Dónde hago ejercicio? Hay que entender las etapas del proceso humano. Lo primero es acompañar emocional, espiritualmente. Si los adultos estamos en un nivel de angustia, de ansiedad, imagínense los niños y las niñas. Entonces, una primera etapa es una etapa de acompañamiento emotivo. Y los liderazgos políticos tenemos una gran responsabilidad en esa dirección, de acompañar emotivamente a nuestras familias y acompañar emotivamente a nuestra sociedad. No tenemos certeza de cuándo va a terminar la cuarentena. No ha salido la vacuna. Algunos científicos plantean que para que salga una vacuna por lo menos un año debe pasar, y no hay ningún elemento de las investigaciones que hemos trabajado hasta ahorita que diga que hay algún tipo de inmunidad que esté saliendo inmunización respecto a esta pandemia. Por lo tanto, tenemos que proyectar que el tiempo va a ser largo y que esta situación de cuarentena, así sea una cuarentena que en medida que avancemos en el control de la pandemia podamos ir organizando, va a ser una situación de cuarentena. Es decir, esto modifica la vida, la educación, el trabajo por un tiempo indefinido. Eso es lo primero. Entonces, todo el tema de la educación formal tiene que adaptarse a esa realidad y adaptarse a una nueva dimensión emotiva y organizativa y logística de toda la sociedad. Yo aquí, mi recomendación es no desesperarnos, es atender primero la vida humana y desde ahí ir construyendo dinámicas que van a ir acompañando los procesos de reflexión, de formación. Además que la educación formal, bueno, es más una necesidad social. Los padres, las madres no podemos acompañar por todo el tema de la lógica de la organización del trabajo, bueno, terminamos delegando, pero tenemos la gran oportunidad de acompañar la formación de nuestros hijos desde otra lógica, que no tiene que ser la lógica de la escuela adaptada a la casa, que puede ser la lógica del juego, de la experiencia, del compartir, y que va a ir organizándose a medida que nos vayamos adaptando a esta nueva situación de pandemia. Pero luego está la formación desde el punto de vista de la conciencia, y la formación desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista colectivo, no tiene necesariamente unos patrones predeterminados. Sobre todo, quien da esa conciencia es la lucha, es la batalla. Claro que es importante, y yo lo defiendo, todo el tema metodológico, el tema de la lectura, el tema de los sistemas de estudio, los sistemas de evaluación, los pensos. Eso juega un papel determinante y nunca debemos menospreciarlo. En los sistemas de formación del partido siempre ha habido ese gran debate. ¿Qué es prioridad? ¿La práctica, la calle, la batalla, o la lectura, la reflexión, el estudio sistemático? Yo creo que las dos cosas en un sano equilibrio son determinantes para la formación. Pero sin duda alguna, el combate tiene que siempre ser acompañado por un proceso de reflexión. Y por eso
en mi exposición de hoy quise hacerla desde el análisis de estos dos elementos fundamentales que son determinantes para los modelos políticos. El debate de la geopolítica, de las relaciones internacionales, y el debate entre lo público y lo privado. Es decir, el sistema de formación debe acompañar en el discurso, en la narrativa, en los argumentos. El sistema de formación no, todos los liderazgos debemos acompañar a toda esta batalla que se está dando, que va a ser larga, desde el punto de vista argumentativo, porque el poder, la capacidad de hacer, está batallando en lo simbólico, está batallando en lo argumentativo, está batallando en las narrativas. Y es un error si nosotros creemos que nuestra única tarea es simplemente, bueno, garantizar que la cuarentena se dé, garantizar que se hagan las pruebas rápidas, que se hagan las pruebas definitivas, garantizar el aislamiento y garantizar que el CLAP llegue. Eso hay que garantizarlo, pero eso tiene que garantizarse con un discurso, con una narrativa, con una simbología, con una puesta en escena que contribuya, que sume a la conciencia colectiva, que sume a la guerra de posiciones y que sume a la formación individual y colectiva de todas y de todos. He tratado de dar argumentos, creo que tenemos retos prácticos, sin duda alguna. Una es mantener la cuarentena, que ha sido extraordinaria y que se hace compleja a medida que pasa el tiempo, pero que también tenemos organización y conciencia suficiente para seguirla llevando adelante. Eso hay que mantener, que es garantizar el despistaje, casa por casa, con el sistema Patria, con las pruebas rápidas, con barrio adentro, con los jefes de calle y comunidad, que nos permitan ir detectando los casos sospechosos y verificar si son positivos o no para aislarlos, de manera tal de que no se propague la enfermedad con los casos positivos, que nos permita garantizar bien el proceso de aislamiento en los CDI, en los hospitales Centinela, en las clínicas, y si mantenemos la curva aplanada, no deberíamos pasar de ahí, porque tenemos suficiente. En caso que no la mantengamos aplanada, ir generando condiciones para otros procesos de aislamiento, hoteles, escuelas, etcétera. El tratamiento de los casos positivos, ahí tenemos que trabajar para todos los casos positivos atenderlo y salvar la mayor cantidad de vidas, y todo el tema del abastecimiento, que es lo más complejo. En toda esa batalla, en toda esa lucha es donde yo creo que el sistema de formación, con sus círculos de lectura, con todas sus escuelas, debe acompañar en llenar de argumentos, en llenar de narrativa, en acompañar la narrativa, en que nosotros tenemos una fortaleza, el chavismo, que es una organización muy disciplinada. Y nosotros le decimos a nuestra organización, hay que subir los Andes a la alpargata, y lo va a hacer. Pero nunca se hace con la misma fuerza, con el mismo impulso, con la misma decisión, las cosas cuando solamente nos dan la instrucción. Es distinto cuando a mí me dan una instrucción y me dan las razones de esa instrucción, los argumentos. Cuando yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero además sé por qué lo debo hacer. Lo entiendo, lo comprendo, estoy convencido de que eso es lo correcto. Eso me llena más de fuerza. Por lo tanto, el liderazgo político, sobre todo de la juventud que me escucha, y más allá de la juventud, en la medida en que los argumentos que demos en la medida en que las instrucciones que demos estén llenas de argumentos, de razones, decía Simón Rodríguez, enseñemos a nuestros hijos a ser preguntones. ¿Por qué? Porque es una mala costumbre que tenemos algunos padres. Si le decimos, tienes que hacer esto, ¿por qué, papá? Porque sí, porque yo lo digo. Bueno, se acostumbra a ser un esclavo o una persona sin capacidad de argumentación. No le tengamos miedo a la pregunta del por qué. Claro que hay que dar el por qué. ¿Por qué? Por tal razón, por este motivo. En esa medida yo me lleno espiritualmente, me convenzo más de la batalla que tengo que dar. El liderazgo político tiene que tener mucho de eso. A veces estamos acostumbrados, bueno, somos jefes de un equipo político, no sé, de una VC, de un consejo comunal, de una dirección municipal o estatal de la juventud. Tengo una tarea y miren, hay que hacer orden de operaciones, hacer esto, esto, esto y esto. Y no nos tomamos el tiempo para explicar, para llenar de argumentos, para llenar de razones. Y después, bueno, ¿cumpliste la orden o no la cumpliste? Está bien, a veces en las batallas es necesario que sea así, pero cada vez que podamos, y siempre podemos un poquito, decir por qué, explicar, contextualizar, la gente se va a ir con más argumentos. La gente después, cuando tenga que ir a ejecutar esa orden, esa tarea, lo puede explicar en su familia, en su comunidad, en su calle. Mira, hay que hacer esto por esto. Entonces todo el mundo va
con un poder, con una capacidad de hacer, con una fuerza, con una voluntad muchísimo mayor. Yo creo que todo el sistema de formación, toda la juventud, todo el partido tiene que llenar de argumentos, de razones, esta batalla que estamos dando, una batalla que va a ser larga, que va a ser dura, que no tengo duda de que estamos haciendo correctamente las cosas, pero aún haciendo las correctas no depende solamente de nosotros. Lo que está haciendo nuestros vecinos, nuestras vecinas, lo que haga el mundo, va a influir en lo que pasa en Venezuela, por eso tenemos que llenarnos de muchísima fuerza. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad y ahora pues con gusto voy a responder algunas preguntas que me mandan por acá. Héctor, Pregunta a alguien, dime Pedro. desde que contestes las preguntitas que te mandé, primero saludar, por ahí tuvo conectado a Tania Díaz del partido, tuvo conectado a Francisco Torrealba, el rector de la Universidad Simón Rodríguez Enrique Ramos, varios... Estoy todavía. Saludos, hermano. Varios ministros y viceministros que están ahí también viendo la videoconferencia. Decirte que Radio Miraflores también ha estado transmitiendo parte de la disertación y además hay varias emisoras. En Anzoátegui 107.9 FM, Bolívar 104.3 FM, Zulia 102.5 FM, Mérida 102.1 FM, Trujillo 101.9 FM, en Caracas, Apure y La Guaira 95.9 FM, Lara y Yaracuy 92.5 FM, Aragua y Carabobo 89.5 FM, Nueva Esparta 95.3 FM, del Tamacuro 93.3 FM, Táchira 94.9 FM. Y bueno, todo el sistema de Radio Nacional de Venezuela que ha estado escuchando esta participación y en vivo por Instant Live de las redes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Juventud del Partido y varias redes personales que se han sumado a transmitir. Adelante, hermano, con las preguntas. Gracias. Bueno, un saludo a todas las emisoras que transmiten, a todos los compañeros del partido. Por ahí escuché al compatriota bolivariano parlamentario Francisco Torrealba. Un abrazo inmenso. Y bueno, a todos los que nos escuchan, ¿no? Aquí hay varias preguntas. Una pregunta tiene que ver con el tema del diálogo, sobre todo específicamente con los gobernadores de oposición, ¿no? Bueno, yo, como ustedes saben, me ha tocado acompañar al presidente en todos los temas del diálogo nacional y puedo decir con certeza que el presidente tiene la disposición de hablar con todas y con todos. Incluso ha dicho públicamente que tiene disposición de hablar con los Estados Unidos. Algunos confunden esta disposición del presidente con que el presidente se va a rendir. Eso nunca va a pasar. No es característica del presidente, no es característica de los bolivarianos y las bolivarianas rendirse. Y esto yo creo que es importante que todas y todos lo entiendan, que conozcan un poquito de nuestra historia, de quiénes somos, de dónde venimos. No confundir nuestra absoluta voluntad de diálogo con todos, con todos. Ustedes saben, yo tengo un diálogo permanente con los 4 alcaldes de oposición, que además es donde se concentra todo el grueso de la pandemia, de los primeros casos, por una razón natural, es donde se concentra la clase media venezolana, la que más viaja a Europa, a Estados Unidos. Las principales fuentes del virus en Venezuela son viajeros a Europa en una primera etapa y luego viajeros de Colombia, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, ellos han transmitido el virus, lo que llaman el contagio comunitario. Y por como en Venezuela se concentra esa clase media alta, con capacidad de acceder a divisas y de viajar en los municipios metropolitanos de Miranda, pues ahí se concentra una gran cantidad de casos. Y yo he estado en articulación permanente con ellos, como la vicepresidenta, el gobierno nacional, en articulación permanente con los gobernadores. Ahora, ¿qué sería importante en esta situación? Bueno, que la oposición se defina. Si creen que esta es una circunstancia para rendir al gobierno, para rendir al pueblo, porque más que un gobierno, esto es un pueblo organizado que detenta el poder político, pues van a perder su tiempo. Y yo creo que se van a poner de espaldas al país. Yo creo que esta circunstancia es una circunstancia donde el país entiende la necesidad de unirnos y de sumar esfuerzos para superar esta pandemia que no toca la puerta viendo cuál es tu posición política o ideológica.
no estamos pidiendo que declinen sus posiciones políticas. Estamos diciendo esta coyuntura nos obliga a darnos la mano, nos obliga a trabajar juntas y juntos, nos obliga a poner de nuestra parte para superar la dificultad. En esa dimensión, pues hay la mayor disposición de trabajar juntas y juntos. Así que sí, claro que la Revolución Bolivariana está dispuesta a dialogar con todos los actores nacionales, internacionales, que quieran sumar para superar la pandemia. Me pregunta alguien sobre entre la coyuntura, qué debe ser, cuáles son los retos de América Latina. Yo decía en estos días, en un debate que tenía, el debate que se estaba dando si teníamos que apoyar o no teníamos que apoyar a Colombia con las máquinas. Yo estoy convencido de que tenemos que hacerlo. Una cosa es que ellos no quieran, que aquí nos pasa como hace 200 años, que también había un debate si el ejército libertador tenía que ir a liberar a Colombia. Si no, primero, si somos los chavistas, somos los bolivarianos. Siempre damos todo lo que podamos, no solamente por nosotros, sino también por los demás. Pero además hay una razón práctica. O sea, la pandemia no se resuelve solo en Venezuela. Nosotros necesitamos resolver, atender la situación, de no pararle, de no estudiarlo, de no prestarle atención a este tema. Nosotros tenemos que prestarle atención a este tema. Ahora, hay una gran dificultad económica, porque los patrones de consumo han cambiado por la cuarentena mundial, porque la cuarentena hace que la producción cambie, y no creamos que el tema económico solamente nos va a afectar porque haya más o menos migrantes que regresen, o migrantes de no siendo venezolanos que huyan de la crisis que, por ejemplo, en Guayaquil se está generando en estos momentos. La economía va a estar impactada por toda la dificultad que se está generando producto de la pandemia, y los venezolanos y las venezolanas tenemos que estar atentos a esta situación, generar una producción que se adapte a las necesidades de esta coyuntura, y luego que se supere la pandemia, bueno, ir a un proceso que va a tener que ir el planeta Tierra completo de redefinición. Yo ni siquiera diría recuperación. Yo no sé si la economía va a ser viable como hasta ahorita ha venido siendo. Yo creo que todas las relaciones humanas van a replantearse producto de la pandemia. Me preguntan por aquí, ¿ante cuál coyuntura se devela el nuevo choque de modelos en una visión del chavismo? ¿Cuál es el reto para Latinoamérica? ¿Empujamos con más fuerza? Bueno, creo que esa pregunta la respondí con la anterior, sí. Nuestro reto sigue siendo el mismo, la unidad de los pueblos latinoamericanos, la unidad para presentarnos en bloque ante el mundo, la unidad para administrar nuestros recursos, nuestras necesidades, la unidad para de manera solidaria atender los problemas que, como vemos con la pandemia, son problemas comunes. No hay fronteras para los problemas de la actualidad. Hay una probabilidad que América Latina entre en recesión económica. Esto ya lo respondí. A pesar de la ardua e incansable campaña de Estados Unidos a partir del accionar del presidente de Venezuela, ha podido posicionarse en la narrativa intercontinental como referencia para la contención de la pandemia, víctima del bloqueo. ¿Cómo puede valorar eso en cuanto a la reconstrucción del tejido internacional de solidaridad? Sí, sin duda es una coyuntura que permite con mayor claridad demostrar la fortaleza del proyecto revolucionario. También es cierto que la fortaleza comunicacional que tiene el imperio no es poca cosa. Estos días me presentaban una noticia de un periódico, un medio de comunicación de Nueva York. Nueva York, que ya tiene fosas comunes. Nueva York, que tuvo ayer 2.371, Estados Unidos tuvo 2.371 muertes, pero el centro de la pandemia de Estados Unidos está en Nueva York. Ustedes se sorprenderán de que la noticia no era sobre los muertos en Nueva York. La noticia era sobre un venezolano que no tenía cómo comer por la cuarentena. Es decir, efectivamente, la pandemia ha permitido, como les decía, poner en blanco y negro los debates geopolíticos y los debates sobre las narrativas del papel del Estado. La narrativa también ha generado un conjunto de voces críticas sobre las políticas de aislamiento y de bloqueo. Hasta el Papa, la Unión Europea ha resaltado la necesidad de desmontar el bloqueo por su carácter criminal, sobre todo en situación de pandemia. Pero no menospreciemos la capacidad comunicacional del imperialismo, no para asustarnos, sino para tener conciencia de la magnitud
de qué nos estamos enfrentando y por lo tanto afrontarlo con el tamaño y la rudeza de la situación para poderlo vencer. Estoy seguro que nosotros vamos a salir victoriosos, pero no podemos nosotros menospreciar la dificultad que se nos está enfrentando. Finalmente me hacen una pregunta sobre el papel de Venezuela en la OPEP. Bueno, Venezuela es país fundador de la OPEP, es el país con la principal reserva petrolera del planeta Tierra. Nuestra capacidad de influencia en el mercado internacional se ha visto disminuida por las políticas de bloqueo, pero eso no niega la potencia energética y el liderazgo energético que tiene Venezuela en el mundo. Tanto es así que la propuesta que se aprobó para estabilizar los precios del crudo es la propuesta venezolana, es la propuesta que el presidente Nicolás Maduro tiene varios años planteando. Tenemos un conocimiento, un liderazgo y una capacidad muy grande que tenemos que saber jugar. Nosotros somos un país petrolero. Esto se lo digo sobre todo a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. El petróleo no puede ser un tema ajeno a su formación, a su preocupación. No puede haber un dirigente de la juventud del partido que no sepa, no conozca, no estudie, no le haga seguimiento al tema petrolero. Todo lo que pasa en Venezuela, todo, cultural, política, económicamente, sus patrones de consumo, están marcados y estarán marcados por mucho tiempo por la política petrolera. Por eso es importante que todos lo estudiemos y jugamos un rol determinante. Y gran parte de la presión geopolítica, del bloqueo o de los aliados, están determinados por el tema petrolero. Así que es un tema de principal, o número uno en la agenda de estudio, de reflexión y de seguimiento cotidiano. Y además es nuestra principal herramienta como política social, como política económica y como política internacional. Por eso es tan importante que todas y todos reflexionemos. Yo creo que es una deuda que tenemos en el sistema de formación. Nosotros tenemos un amigo que dice que Venezuela es un país con petróleo y no un país petrolero, porque a pesar de la importancia que juega el petróleo en toda nuestra cultura política, económica, social, el conocimiento sobre el tema es muy precario, incluso en sus dirigentes políticos. Y yo hago una reflexión, un llamado de atención a la necesidad de que todas y todos prestemos mayor atención a este tema. Bueno, con esto, Pedro, creo que he respondido todas las preguntas que me han llegado. Te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos has dado de compartir con ustedes. Espero que haya sido útil para el debate, para la discusión y sobre todo para la batalla. Los felicito, las felicito a todas por el gran esfuerzo que están haciendo y muy pendiente de lo que la mayoría de ustedes hacen a través de sus redes sociales, pero sobre todo felicito al pueblo de Venezuela por esta nueva demostración de valentía y que demuestra además que somos fieles herederos del ejército de Bolívar, el ejército libertador, fieles hijos de Chávez, que nos sabemos crecer en las dificultades. Un abrazo para todas y todos. Bueno, gracias, Héctor. Gracias a todas y todos, gracias a todas las emisoras de radio, Radio Nacional de Venezuela, Radio Miraflores. De aquí también vamos a mandar un resumen a BTV para que el país conozca, todo el pueblo conozca de este debate. Esta es la segunda jornada de debate, de formación que hacemos con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tuvimos el martes con Jesús Faría hablando del tema económico y bueno, el día de hoy con Héctor Rodríguez, vicepresidente de formación para el partido. Yo quiero agradecer a todos los que participaron por la vía de la videoconferencia del sistema Zoom, pero también todos los que participaron por las redes sociales, por Instagram, el sistema de radio de Venezuela. A todas y todos, muchísimas gracias. Quedaron dos preguntas, Héctor, después las respondemos. Primero, un saludo de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y Profesionales y Técnicos de la J. Ahí está Guarnieri, que es su responsable. Y nos preguntaba Dasney sobre la amenaza de Estados Unidos con suspender al Congreso de su país por no sesionar y aprobar los nombramientos que requiere para cubrir las vacantes por despido en su administración. Eso está pendiente por ahí. Los que evalúan las democracias del mundo, el presidente del imperio que evalúa las democracias del mundo amenaza a su Congreso con suspenderlo. Gracias, Héctor, hermano, gracias a todas y todos. De verdad que vamos a seguir trabajando para que todos los martes y jueves podamos tener este encuentro y debate y que sirva de orientación para toda nuestra militancia, todos nuestros equipos de trabajo. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Un abrazo.
Lain,